Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y especialmente para los fans de esa serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y de lo que ha dicho sobre su coprotagonista, la talentosísima Afra Sarıoğlu. Si han leído bien, vamos a adentrarnos en la verdad, o al menos en lo que Mert ha compartido, sobre su relación y su trabajo juntos en Yalan, o El Ruiseñor como la conocemos por aquí. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de esta pareja en la ficción, y quizás también fuera de ella, y por eso he preparado este vídeo para que estemos todos al día. Queremos entender mejor la dinámica entre ellos, cómo se llevan en el set, y qué piensa Mert de Afra como compañera de trabajo y, bueno, en general. Así que prepárense porque vamos a tener muchas revelaciones y un análisis bastante detallado. Y antes de sumergirnos de lleno en todo esto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo de las series y los actores que amamos. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada, ¿vale? Ahora sí, entremos en materia. La serie Yalan ha sido un fenómeno, no solo en Turquía sino a nivel internacional. La química entre Ferit y Seyran, los personajes que interpretan Mert y Afra, es innegable. Sus miradas, sus diálogos, la intensidad de sus escenas, todo ha hecho que los espectadores se enamoren de su historia y, por supuesto, se pregunten si esa conexión va más allá de la pantalla. Y es aquí donde entra en juego lo que Mert Ramazan Demir ha compartido en diversas ocasiones. Mert, a diferencia de otros actores que tienden a ser muy reservados, ha sido bastante abierto al hablar sobre su experiencia trabajando con Afra. Y lo primero que suele destacar es el profesionalismo de ella. Según él, Afra es una actriz increíblemente dedicada, talentosa y con una ética de trabajo impecable. La describe como alguien que se entrega por completo a su personaje, que estudia cada escena a fondo y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí. Para Mert, esto es fundamental, especialmente en una serie que exige tanto a sus protagonistas, con tantas escenas de alta carga emocional y complejidad. Él valora mucho esa entrega y esa profesionalidad porque les permite a ambos crecer como actores y crear esa magia que vemos en pantalla. Además de su talento, Mert también ha elogiado la personalidad de Afra. Ha mencionado que es una persona muy positiva, con un gran sentido del humor, lo que hace que el ambiente en el set sea mucho más agradable y relajado. Piensen en las largas jornadas de grabación, las escenas intensas, a veces frustrantes, y tener a alguien con quien puedas reírte y desconectar un poco es un verdadero tesoro. Mert ha dicho que Afra tiene esa cualidad, la de contagiar buena energía y hacer que el trabajo sea más llevadero, incluso en los momentos más difíciles. Esto, para él, es una parte esencial de la buena química que tienen. No se trata solo de que actúen bien juntos, sino de que también se sientan cómodos y se apoyen mutuamente fuera de las cámaras. Ahora, la pregunta del millón que muchos se hacen, ¿existe algo más entre ellos que una buena amistad y un gran compañerismo profesional? Mert Ramazan Demir, cuando se le ha preguntado directamente sobre esto, suele ser un poco más cauteloso, pero sin negar la profundidad de su vínculo. Ha dejado claro que Afra es una persona muy especial para él, que tienen una conexión muy fuerte y que la considera una amiga muy querida. Ha expresado gratitud por tenerla a su lado en esta aventura profesional que ha sido Yalan. Lo que sí ha aclarado es que en el ámbito profesional, su enfoque está en dar lo mejor de sí mismos para la serie y para los personajes. Él ha insistido en que la intensidad de la relación de Ferit y Seyran en la ficción a veces se traslada a la percepción del público, pero que en la vida real, lo que tienen es un respeto mutuo muy grande y una amistad sincera. Ha dicho que se entienden muy bien, que pueden comunicarse abiertamente sobre su trabajo y que eso es lo que les permite construir escenas tan potentes. No minimiza la conexión que tienen, pero la enmarca dentro de un contexto de amistad y respeto profesional, más que de una relación romántica. Otra cosa que Mert ha destacado es la forma en que Afra maneja la presión mediática y la fama que ha traído la serie. Ambos se han visto expuestos a un nivel de atención pública muy alto, y la presión puede ser abrumadora. Mert ha reconocido que Afra es muy fuerte y resiliente ante todo esto, y que su madurez y su profesionalismo le ayudan a mantener los pies en la tierra. Él admira esa capacidad de Afra para separar su vida personal de su trabajo y para no dejarse afectar por los rumores o las expectativas externas.
Para él, la verdad sobre su relación con Afra es que son dos compañeros de trabajo que han desarrollado un vínculo muy sólido basado en el respeto, la confianza y el cariño mutuo. Han pasado por muchas cosas juntos en el set, han celebrado éxitos y han superado desafíos, y todo eso, según Mert, fortalece cualquier relación. Él insiste en que la armonía que existe entre ellos es lo que permite que Yalan sea el éxito que es, porque esa buena vibra se transmite a través de la pantalla. También ha mencionado que ambos disfrutan mucho del proceso creativo. Trabajar con Afra, según Mert, es un aprendizaje constante. Ella aporta ideas, está abierta a la experimentación y siempre busca la forma de hacer las escenas más auténticas y conmovedoras. Él valora enormemente esa disposición a colaborar y a construir juntos. No es una relación de competencia, sino de apoyo mutuo. En resumen, cuando Mert Ramazan-Demir habla de Afra Saraolu, lo hace con admiración y un gran aprecio. La describe como una colega excepcional, una amiga valiosa y una artista talentosa. Su verdad, la que él comparte públicamente, es que tienen una conexión profesional muy profunda y una amistad genuina que les permite brillar en Yalan. No hay indicios públicos por parte de Mert de que su relación sea algo más que una amistad sólida y un fuerte compañerismo profesional, aunque reconoce la importancia y el afecto que tiene Afra en su vida. Y ahí lo tienen, un vistazo a lo que Mert Ramazan-Demir opina sobre su coprotagonista, Afra Saraolu. Me parece súper interesante cómo él ha sabido comunicar la naturaleza de su relación, manteniendo el profesionalismo y la amistad en primer plano. Es un ejemplo de cómo una buena relación en el set puede traducirse en un éxito rotundo en la pantalla. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí prepararlo y que hayan aprendido un poquito más sobre Mert, Afra y la magia que crean juntos en Yalan. Hemos repasado la admiración de Mert por el profesionalismo y el talento de Afra, su aprecio por su personalidad y la forma en que ella maneja la presión. También hemos abordado la pregunta recurrente sobre su relación, y la postura de Mert al respecto, enfatizando la amistad y el respeto mutuo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encanta saber que ustedes son una comunidad tan activa y comprometida. Ahora me gustaría muchísimo saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió lo que dijo Mert? ¿Tenían otra idea sobre su relación? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también aman Yalan o simplemente les interesa el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.